Milagro, UNEMI, de la carrera de Psicología. El tema a tratar es conformidad social. Los integrantes somos Alfredo Montoya, Cristian Moncayo, Adriana Naranjo, Patricia Navarro, Joel Solórzano y Saúl Palacios. La conformidad social. La conformidad social se la define como un nivel muy alto, ya sea por un individuo o un grupo de personas que controlan la opinión propia de cada uno de ellos, y así poder dominarlos y encajarlos en las reglas o normas que tiene el grupo social. Cabe recalcar que estas reglas o normas actúan de una forma implícita, ya que guía la interacción y el comportamiento de los miembros que componen el grupo social. Se dice que dentro de esa influencia social, las personas experimentan una presión para acoplarse a las normas de ese grupo o comunidad. Hellman identifica 3 subtipos de conformidad, que es cumplimiento, identificación, internalización. El cumplimiento es estar de acuerdo públicamente, solo públicamente, a la opinión que el grupo diga, pero en privado estamos muy conscientes de que esa argumentación que ellos digan no es cierta. En la identificación es estar de acuerdo público y en privado en todo lo que ellos digan, pero cuando ya no se forma parte de ese grupo, automáticamente ya no estamos de acuerdo a lo que ellos digan ni lo que ellos han dicho. Y en la internalización es estar de acuerdo público y privadamente. Y cuando ya no somos parte de ese grupo social, pero igual seguimos de acuerdo a lo que ellos digan o lo que ellos han dicho. En el experimento de Asch, el objetivo principal de él era descubrir las condiciones responsables de las posiciones independientes por el sometimiento en las presiones cuando sus opiniones difieren de las propias. O sea, las personas ceden fácilmente gracias a la presión que hay en un grupo social. Sheriff es considerado uno de los fundadores de la psicología social. Él realizó un experimento sobre la formación de normas, que en ese entonces lo llamaban efecto cinético o punto luz. Para Sheriff, toda organización se crean normas y pautas de comportamiento, ya que eso de ahí es solamente seguir un patrón. Milgram realizó un experimento sobre la obediencia a la autoridad, en el cual consistía que una persona reciba descargas eléctricas cada vez que responda mal. Aquel experimento demostró que todos somos zombies sin voluntad, ya que ni un solo participante abandonó el experimento, aún sabiendo que lo que se estaba haciendo era una tortura. Pero ellos lo hacían porque seguían las órdenes de una autoridad. Buenas, psicóloga Erika Ruperti. Mi nombre es Jaime Saúl Palacios Vera. Yo voy a hablar sobre los conceptos de la conformidad. El conformismo, según Coase, en el año 2019, el conformismo o conformidad se define como
esas ciertas modificaciones o ciertos cambios que se llegan a producir en el comportamiento u opiniones que tiene una persona como el resultado de las presiones reales o imaginarias que tienen ciertos grupos sociales teniendo como influencia social un proceso, el proceso por el cual el individuo o el ser humano llega a aceptar o se acomoda a las normas imperantes. Esto quiere decir que un individuo se conforma y cambia su conducta solo por conformar un cierto grupo social y aceptan esas leyes que tiene ese grupo y se conforma con esas leyes solo para estar en ese grupo, para tener estatus o protección en ciertos casos. También según Coase, dice que existen varios y distintos tipos de influencia social, dentro de las cuales la obediencia está constituida en actuar públicamente de acuerdo a una petición, siendo el acatamiento que se hace referencia en el comportamiento según una orden directa, teniendo como la aceptación en una forma de actuar y de pensar acorde a lo que dicte la presión social, teniendo como finalidad la conformidad que se refiere a los cambios de comportamiento o creencias para poder estar de acuerdo con los demás. Pero para Pérez, según Pérez en el 2012, el conformismo o la conformidad está entendido en varios conceptos que son establecidos en un tipo de influencia. Solo puede ser entendida por el proceso en el cual la persona o unas minorías llegan a aceptar o acomodarse a las normas que manifiestan las demás personas, teniendo en cuenta que el individuo en algunas ocasiones se adapta para no ser desplazado, mencionando que dicho proceso amplía repercusiones en su vida social. Ahora hablaremos de por qué es importante estudiar la conformidad. ¿Por qué es importante estudiar la conformidad? Porque es una forma por la cual la conducta se llega a manifestar, no solo como un rasgo intrapersonal, sino que también en los rasgos intrapersonales de un grupo, que además es una forma de poder evaluar la influencia social, ya que la conformidad es un ajuste adaptativo que hace el individuo. También se tiene en cuenta que alguna forma de presión percibida o real en un grupo social, y sobre todo se debe estudiar la conformidad porque forma parte del repertorio de respuestas que ocurre en la interacción social, cuyas consecuencias permite y sostiene y perpetúa la simetría de relaciones de poder. Ahora, la teoría de David Riesman, donde el autor categoriza las reacciones al conformismo en tres tipos, como las puede visualizar ahí. La primera, que son personas que son dirigidas de la tradición. Esto quiere decir que las personas se conforman por las creencias y las costumbres que tiene una sociedad que está bajo la presión social que llegan a determinar una conducta. Los individuos que están dirigidos desde la conciencia de la moral sostienen que se internalizan los ideales morales en la familia, que luego se fusiona como un mecanismo de presión hacia la obediencia. Las dirigidas desde otro punto de vista llegan a estar establecidas en las reacciones de los demás, en la persecución social, en la percepción social, en la reputación, la imagen y el chisme que hacen que nuestras conductas tiendan a ser una complacencia en las que llega a perseguir e impresionar todas las conductas que hacen los demás. En las teorías de Herbert Kellman, él manifiesta tres tipos también, que la complacencia es comportarse públicamente pero conservado en privado sus ideas, por decir que la complacencia es cuando el sujeto se comporta de una manera públicamente, pero tiene sus ideas, no lo dice públicamente, sino que es conservado y sus ideas se las guarda para él mismo y no las expresa. En cambio, la identificación es conformarse en público y en privado, mientras
la persona en un grupo social no deja ese grupo por los ideales que tengan las otras personas. Y la internalización es conformarse en público y privadamente, tanto cuando ese miembro de un grupo deja el grupo por las leyes y los establecimientos que tiene ese grupo social y no se conforma con eso, sino que como no se conforma y no está bien para él, coge y deja el grupo. Y esto es todo. A continuación mi compañero Cristian Moncayo explicará varios conceptos de conformidad, de obediencia y de Buenos poder. días, mi nombre es Cristian Moncayo y el tema que me tocó a mí hablar es sobre cuáles fueron los estudios clásicos realizados acerca de la conformidad social. Pero antes de hablar sobre cuáles fueron los estudios clásicos realizados por los diversos psicólogos, primero voy a dar a conocer qué es la conformidad, condescendencia, obediencia y poder, ya que esto también se asemeja y va de la mano con los estudios realizados por los psicólogos que más adelante darán a conocer mis compañeros. La conformidad social se refiere a la tendencia de un individuo a seguir las reglas o conductas implícitas del grupo al que pertenece. Las personas se adaptan al comportamiento de conformidad debido a las presiones sociales, cuyo objetivo es ser incluido en los grupos. La conformidad social, esto quiere decir que cuando estamos en grupo y formamos parte de aquel grupo, las personas darán a conocer su criterio o respuesta, en la cual eso va a influir mucho a que todos tengan el mismo pensamiento, tengan la misma idea y den a conocer todo lo mismo, en la cual esto es por miedo a destacar o quizás también por ser excluido del grupo, ya que no piensa igual que las otras personas, entonces por ende lo van a tratar de diferente, entonces no puede pertenecer a un grupo social. La condescendencia es la actitud que puede tomar los individuos para adaptarse o acondicionarse al gusto, preferencias o voluntad. La condescendencia es algo muy importante dentro de esto, ya que no es nada malo, sino que más bien es un gusto o una bondad con el fin de ayudar y complacer el deseo de otras personas. Por ejemplo, aquí sería un ejemplo que yo les doy sería: Luis acostumbra a tener condescendencia con sus compañeros de trabajo. O también sería: la maestra mira con condescendencia a un estudiante. Entonces, esto no quiere decir que, por ejemplo, que tenga preferencias, y no, sino que más bien existe varias ocasiones, situaciones en la cual no por obligación es que se le trata con condescendencia, sino que más bien es un punto muy favorable, ya que uno es por ayudarlo en lo que no puede, entonces como que lo estamos motivando, entusiasmando para que él pueda hacer lo que teme por hacer. La obediencia es la realización de una respuesta en una orden directa, frecuentemente emitida por una persona de alto estatus o autoridad. Por ejemplo, la obediencia en los trabajos sería respetar las normas y reglamentos de una institución, hacer caso, por ejemplo, en lo que es estudiantil, hacer caso al líder cuando tenemos que hacer algún grupo en trabajo, respetar a los mayores, en la cual eso nos dan nuestros padres, en la cual tenemos que respetar. Entonces es una obediencia, o sea, es hacer caso a otras personas. El poder. El poder indica un ejercicio institucionalizado de la potencia que lleva a una sociedad a diferenciarse en gobernante y gobernado. Aquí yo les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, sería el caso de los presidentes, en la cual ellos tienen el poder, la potestad de implementar algo en la cual él, como persona de alto nivel, entonces él tiene el poder para poder realizarlo.
ya que no cualquier persona lo podría realizar. Saludos cordiales, mi nombre es Adriana Naranjo y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el teórico Ash. Bueno, Ash fue un científico investigador que se interesó por temas de la conformidad social. Él le interesó estos temas porque se daba cuenta que al momento de que una persona daba una respuesta siempre se guiaba por lo que podrían estar pensando las personas que estaban en su alrededor sobre su respuesta, o por cómo la influencia de la sociedad, a pesar de que ésta no tenga la razón, hacían que la persona tome las decisiones en base a lo que la sociedad le parecía. Es así que él decidió hacer una investigación en una universidad con un grupo de estudiantes. La investigación trataba sobre que en ese grupo de estudiantes había una persona inocente y el resto de los estudiantes sí sabían de qué se iba a tratar el proyecto. Entonces, las personas que sí sabían de qué se iba a tratar el proyecto, ellos daban una respuesta errónea y la persona inocente iba a ser la última en dar su respuesta. ¿En qué consistía este ejercicio? Les voy a mostrar. Este ejercicio consistía en responder qué línea de la derecha es igual a la línea de la izquierda. Entonces, las personas que sí sabían de qué trataba el experimento decían que la línea A era la respuesta correcta. Sin embargo, se nota que la línea C es la respuesta correcta. Pero al ver que la persona inocente, al ver que todos respondían que la línea A era la respuesta, unos creyeron que sí, efectivamente era la línea A, sin saber el por qué, pero respondían que era la línea A. Un 76% de estos estudiantes respondían que era la línea A. Y otros solo respondían la respuesta de la línea A porque creían que sí era correcto. Y otro grupo de estudiantes respondían que era la A porque pensaban que las otras personas sí tenían la razón. Entonces, solo una minoría creía que era otra respuesta, pero esa pequeña minoría se abstenía de decir cuál era su respuesta, porque en el momento de ver tanta presión social que todos decían la misma respuesta, entonces por ende ellos mejor, para no quedar como unas personas que no sabían o que no tenían la atención necesaria para poder saber cuál era la respuesta correcta, entonces por esas personas, por la presión social, se conformaban con la respuesta del otro y entonces ellos manifestaban la misma respuesta. Es ahí que este investigador logra evidenciar que efectivamente nosotros, muchas veces la presión social hace que nosotros nos conformemos con lo que dice la sociedad y hagamos lo que ella dice. Bueno, ese es mi aporte por el día de hoy. Gracias. Bueno, de acuerdo al estudio realizado y la investigación que hemos hecho, vamos a hablar sobre los estudios de la conformidad de Sherip sobre la formación de normas. Sherip es considerado como uno de los fundadores de la psicología social, la cual consiste en el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas se pueden ver influidas por la presencia real, imaginada o implicada de otras personas. Sherip realizó varias investigaciones y experimentos con el fin de poder explicar el comportamiento de las personas según el entorno que nos rodea, de lo cual creó la teoría del juicio social, la cual plantea que el éxito de un mensaje depende de la relación existente entre el mensaje y la creencia del receptor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto depende de qué manera o de qué perspectiva lo vaya a ver el receptor. Porque yo puedo decir, el carro que yo vi pasar hace unos días es plomo, pero la otra persona tiene otra perspectiva y va a decir, el carro que pasó hace unos días es negro. Entonces eso depende de la perspectiva que tenga la otra persona, de la relación existente que hay entre el mensaje y la creencia del receptor. En la vida cotidiana, los resultados de la sugestión a veces son sorprendentes. Una persona tose, ríe o bosteza y otros hacen lo mismo. Las pistas con risa en los programas cómicos aprovechan nuestra capacidad de sugestión. El solo hecho de rodearnos de gente feliz nos hace sentir mejor.
un fenómeno que Peter Torrell y sus colaboradores en 1998 llaman enlace de ánimo, en lo cual son las que intervienen emociones y cosas así. Entonces estos estudios de enfermedades y contadores británicos, personas de los mismos grupos que tendrían a compartir las altas y bajas del estado del ánimo. Y la otra forma de contagio social es lo que Tanya Charnock y John Bark en 1999 llaman el efecto camaleón. Imagínense en que uno de sus experimentos, trabajando junto a un cómplice de que tenían tiempo de frotar el rostro o sacude el pie. Entonces, como podemos decir, la formación de normas no es nada más que cómo una persona se ve influida por la presencia real de el otro comportamiento de las distintas personas o de la comunidad en sí. El tema que me tocó dar es sobre el experimento de obediencia de Milgram. La obediencia a la autoridad es un tema sugerente para la psicología, no solo por la influencia que tiene en la vida individual de las personas, sino también por su labor en la organización de la estructura social y que está en la base de las relaciones sociales estables. El experimento de Milgram fue un famoso ensayo científico de la psicología social llevado a cabo por Stanley Milgram, el psicólogo en la Universidad de Yale. Los experimentos comenzaron en julio de 1961, un año después que Adolfo Eichmann fuera juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi en Alemania. El experimento requiere de 3 personas. Está el experimentador, el sujeto de experimentación y el aprendiz. El experimentador le explica al participante qué tiene que hacer de maestro y tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falla una pregunta, separado por un módulo de vidrio del maestro. Al alumno se sienta en una especie de silla eléctrica y se le ata para impedir un movimiento excesivo. Se le colocan unos electrodos en su cuerpo. El experimentador y el maestro se sitúan en la misma habitación anexa y da comienzo al experimento. El maestro lee las palabras a través de un micrófono y escucha la respuesta del alumno. Los errores iniciales son castigados con descargas leves, pero conforme al nivel de descarga aumenta, el maestro empieza a escuchar sus quejas y concreta con un 75 de volt. Con cada fallo aumenta el voltaje hasta el máximo de 450 y ya no responde a las preguntas. El experimentador usa 4 acicates verbales como continúe por favor o siga por favor. El experimento requiere que usted prosiga. Es absolutamente esencial que no se detenga, no tiene opciones, debe continuar. Tanto Milgram como otros investigadores pusieron en marcha diversos experimentos en diferentes países, introduciendo variaciones en algunos de ellos para tratar de aclarar cuáles son los factores que determinan mayor o menor obediencia. En uno de ellos se constató que cuanto más alejado estaba el alumno del maestro, mayor era el índice de obediencia. Cuando los participantes no escuchan la voz del alumno, sino que solamente podían escuchar sus golpes en la pared a los 300 voltios. Los resultados. La obediencia fue el 65% si el alumno se encontraba en la misma habitación que el sujeto, quien podía verlo y oírlo. La obediencia fue el 40% en los experimentos de Milgram. La figura de autoridad se reconocía fácilmente, como sucede en muchas situaciones de la vida real. Científicos y médicos llevan batas blancas, los policías y los bomberos llevan uniforme, etc.
Todos estos símbolos son capaces de activar la norma de obediencia a la autoridad. Podemos decir que los participantes se convirtieron como agentes por la obligación que tenían con el investigador de realizar el experimento que ellos ya habían aceptado y por la situación específica al aceptar que el investigador era una autoridad legítima. Si puede decir que mediante el experimento se puede determinar que la obediencia, que los factores más importantes que determinan que se dé o no obediencia a los experimentos de Milgram. La distancia emocional de la víctima, la cercanía y legitimidad de las autoridades, las presencias de disidentes. La conformidad es la tendencia de las personas para cambiar su comportamiento de cada persona y para ser consistentes con las normas de un grupo. Si bien es cierto que para estar en un grupo social debemos seguir un patrón para que así el grupo esté conforme con lo que la persona hace, ya que la mayoría de las personas proceden a comportarse de acuerdo a las normas o reglas que imponen ese grupo social. Cabe mencionar que las personas obtienen el valor para resistir las presiones de la conformidad, después de ver hacer a otros lo mismo, aún sabiendo que lo que están haciendo o diciendo es erróneo. Pero ellos prefieren callar para no llevar la contraria a ese grupo. Y lo que hacen solamente es seguir ese patrón y no hacer valer su opinión propia. Si bien es cierto, la influencia social es un proceso psicológico en el cual varía una o varias personas, ya que nos influye bastante en el comportamiento, actitud, sentimientos y hasta en opiniones que son de cada una de nosotros. En este proceso se tiene en cuenta los factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación social y la obediencia social.